Desde hace milenios, los habitantes del archipiélago japonés se han visto obligados a convivir con manifestaciones exacerbadas de la naturaleza definidas por su difícil explicación. Estos fenómenos naturales, que formaban parte de su vida cotidiana, escapaban del control directo que podían asumir los humanos de la antigüedad. Y ante la imposibilidad de concederle una explicación científica acertada, el sistema de conocimiento que existía en esta época hizo que creciera una superstición imaginativa por la cual se racionalizaban asumiendo su vinculación con todo un espectro de entes sobrenaturales denominados yokai. Cabe señalar que estas criaturas que forman parte de la fauna legendaria del folclore no adquieren en el imaginario popular únicamente connotaciones malignas o perniciosas. Por regla general, el rasgo principal que los caracteriza es su definición como entidades misteriosas distinguidas por su inherente carácter que las vincula con una fuerza superior poderosa en contraste con la humanidad. No cabe duda de que esta visión conceptual en la que prima la importancia de la fuerza que implica todo fenómeno extraordinario está entrelazada con el papel primordial que adquieren en el sintoísmo los principales objetos de veneración que reciben el nombre de kami, cuya lectura tatofántica es trascendental para comprender el significado mágico-religioso del mundo. De hecho, la existencia de algunos yokai se ha interpretado como la derivada de la degeneración experimentada por estas divinidades tras caer en desgracia. Debido a que en la religiosidad arcaica japonesa los kami deben ser interpretados mayoritariamente como manifestaciones de los poderes invisibles de la naturaleza, es a causa de la ambivalencia que rige su personalidad que una divinidad puede perder eventualmente su consideración divina, pasando a convertirse en otro tipo de criatura sobrenatural de menor rango. Un ejemplo de este proceso de corrupción es el de los famosos kappa, que numerosos especialistas consideran la emanación estigmatizada de dioses antiguos de ríos, lagos, manantiales que fueron domesticados por el ser humano después de que aprendiesen a dominar técnicas de construcción de infraestructuras e imposibilitaban el despliegue de la fuerza del dios en la forma de inundaciones u otros fenómenos similares, lo que provocó que paulatinamente fuesen deformados hasta acabar convertidos en los conocidos seres anfibios del bestiario japonés. En este sentido, el contexto social es también un factor determinante para identificar a un ser como kami, yokai o monstruo. Por supuesto, existen otros mecanismos que participan en la reformulación de los yokai hasta su metamorfosis en los entes que se han popularizado desde su descripción en la frontera que limita desde finales del periodo Heian, principios del periodo medieval y sobre todo tras la publicación de libros ilustrados destinados a un público de masas durante el periodo Edo. Así ocurre en el caso que nos ocupa, en el que juegan un papel muy importante los conceptos de alteridad y de sincretismo. Estos yokai han conquistado la cultura popular de Japón y conforman la base a partir de la cual han surgido numerosos productos audiovisuales que han rebasado las barreras espacial y cultural hasta convertirse en todo un éxito tanto en Japón como en el extranjero. Uno de los mejores ejemplos es la reciente serie Kimetsu no Yaiba, y concretamente la película Kimetsu no Yaiba Mugen Rechagen, que tras su exitoso estreno se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia de Japón. Uno de los arcos narrativos de la serie en cuestión está vertebrado en función a los ecos derivados de los Tsushigumo. Se trata del arco del monte Natagumo, en el que se narra el viaje del grupúsculo protagonista para investigar y erradicar la causa que hay detrás de un elevado número de misteriosas desapariciones ocurridas en la apartada localización. Finalmente se descubre que el monte alberga a una familia de 5 miembros cuya representación está íntimamente relacionada con las arañas. La autora de la historia original de la que bebe directamente la serie televisiva, Gotore Koyoharu, teje con una gran habilidad la historia, pues nos presenta un discurso narrativo sustentado sobre la clave metafórica que otorga los hilos de las arañas, los cuales presenta como la representación de los vínculos familiares. Esta conceptualización japonesa del hilo como elemento conector de personas es bien conocida. Puede observarse en la creencia del hilo rojo que conecta a los enamorados, pero el hilo de la araña también ha sido utilizado para remarcar otra clase de conexiones, como espaciales. En su magnífico relato titulado Kumo no Ito, traducido como El hilo de la araña, publicado en el año 1918, Akutagawa Ryonosuke posicionó el finísimo hilo de una araña como la única vía de salvación del protagonista de la historia, es decir, el medio que comunica el infierno budista con la libertad del alma.
En el caso de la serie Kimetsu no Yaiba, se nos presenta una visión heterodoxa del Tsushigumo clásico, heredera directa del mensaje reflejado en el Tsushigumo Zoshi de principios del siglo XIV, en el que se proyectó el esbozo descriptivo que ha llegado hasta nuestros días de esta terrorífica criatura, pero al mismo tiempo tachonado con una lectura renovadora del sentido reduccionista en el que desembocó la imagen casi estereotipada que se construyó para este yokai tan particular y que, por ejemplo, puede advertirse en otras series de anime, como sucede al final de la primera temporada de la serie Kamisama Hajime Machita, en la que se incluye un Tsushigumo gigantesco cuyo único fin se limita a ser dibujado como un monstruo capacitado exclusivamente con la capacidad de sembrar la destrucción en el mundo humano. ¿Pero qué son en realidad los Tsushigumo? Por Tsushigumo se entiende por regla general a la representación de una terrorífica criatura que compone el patrimonio cultural de Japón, caracterizado por poseer la fisonomía típica de una araña sobredimensionada. Esta descripción procede de que Tsushigumo se traduce literalmente como araña de tierra. Sin embargo, la palabra Tsushigumo aparece en las primeras fuentes textuales de Japón, las crónicas mitológico-dinásticas tituladas Kojiki Nihon Shoki, en un sentido diferente. Concretamente forma parte del lenguaje político del reino de Yamato. Pero con posterioridad, la imagen que proyectaba la palabra Tsushigumo terminó desdibujándose hasta obtener como resultado la creación de un yokai conocido por su inherente malevolencia hacia la sociedad humana, que no parecía guardar relación alguna con el mensaje despectivo que los textos Kiki antes mencionados lanzaban sobre los habitantes del archipiélago japonés que se resistían a ser subyugados por la expansión territorial de Yamato, que eran precisamente a quienes se les denominaba de este modo. Cabe señalar que desde el periodo Kamakura se advierte la transición del Tsushigumo, entendido como el retrato despectivo de los nativos que se resistían a la conquista imperial y que resultaron perdedores, a un monstruo zoomórfico que acaba siendo derrotado por un héroe humano. Uno de los primeros ejemplos en los que aparece la revisión del término que terminó haciendo alusión literalmente a una araña de tierra es el capítulo de las espadas presente en el Heike Monogatari, que es a su vez la imagen arquetípica que heredará el Tsushigumo Zoshi y otras recreaciones del relato que pueden encontrarse, por ejemplo, en la pintura de Utagawa Kuniyoshi titulada Minamoto Reiko Kokan Tsushigumo Sakuyokai no Zu, o en la recopilación de cuentos tradicionales publicada 6 siglos después por Lafcadio Hearn. Sobre el origen de su nombre se ha aludido que puede derivar de Tsushigomori, que viene a significar habitante de suciedad, debido a la propensión de describirlos en las crónicas oficiales como que habitaban en pozos o en otros espacios incivilizados como cavernas. De hecho, esta caracterización no solo está presente en los textos que tratan de ensalzar la autoridad imperial, tal y como se extrae de una anotación del sacerdote sintoísta del siglo XIII Urabe Kanekata, quien rescató en su Shaku Nihongi una cita del Tsufudoku, un registro geográfico de la homónima provincia que data del siglo VIII de nuestra era y que en la actualidad se encuentra desaparecido. Este texto narra que durante el reinado del emperador Jimmu vivía un villano de nombre Tsushigumo, que había adquirido ese nombre tan desdeñoso debido a que se decía que habitaba siempre en el interior de un pozo. Asimismo, George Ashton, el traductor al inglés del Nihon Shoki, también abogó por señalar que el origen de esta asociación reside en la costumbre de vivir en el interior de espacios agrestes y estrechos como pozos o cuevas. En su opinión, las descripciones físicas que asemejaban a estas poblaciones a los arácnidos, como el cuerpo corto o las extremidades alargadas, consistía en un producto de la imaginación derivado de la conexión de ambas ideas. Estas referencias muestran que el término Tsushigumo se empleaba en un sentido arcaico para aludir en la literatura antigua y en el lenguaje coloquial a aquellas personas estigmatizadas como enemigos potenciales de la autoridad política imperial cuyas costumbres diferían notablemente de las costumbres convencionales existentes en el seno del núcleo estatal, a partir del cual creció lo que más tarde atañería al Estado japonés. Uno de los episodios más relevantes legados por las crónicas imperiales en los que aparecen los Tsushigumo está recogido en el Nihon Shoki. Según la entrada en cuestión, durante la expedición militar del este que el emperador Jimmu emprendió en Katsuragi, se toparon con un grupo de Tsushigumo en la aldea de Takagohari. El texto lo describe con los brazos y piernas más largas de lo habitual, con el cuerpo extrañamente corto y, cito,
textualmente de la misma clase que los pigmeos, que seguramente se refería a otro de los grupos marginados que se encontraba dentro del entrecomillado entorno geográfico bárbaro. La entrada asegura que las tropas imperiales tejieron con un género de plantas con flores llamadas dolichos una serie de redes que posteriormente arrojaron sobre ellos para inmovilizarlos y a continuación matarlos. Noriko T. Reider apunta que las reminiscencias del desenlace de este episodio tal vez pudieron influir en un detalle importante del Tsushigumo Zoshi: la capacidad del personaje principal, ya sea una persona o la araña, de lanzar hilos para capturar a sus enemigos. A modo de curiosidad, añadir que la obra maestra cinematográfica titulada El viaje de Chihiro contiene de manera velada una representación del significado antiguo de los Tsushigumo en el personaje de Kamari. Se trata de un personaje que guarda un gran parecido físico con el de una araña y que vive confinado en el nivel más profundo del edificio donde se desarrolla el metraje, una sala de calderas angosta, en contraste con Yubaba, que equivaldría a la autoridad central del mundo liminal mostrado en la película. Asimismo, el motivo detrás del cual se encuentra que el guión de Miyazaki proveyese a Kamari de su ocupación es que insertó la identificación de la araña como emblema de industrialización y de habilidad que fue importado de las tradiciones chinas, pero que no aparece en la visión peyorativa expuesta en las primeras crónicas japonesas sobre los individuos que no formaban parte de la autoridad imperial. Ahora bien, las inclinaciones antropófagas que caracterizan a la descripción actualizada del Tsushigumo componen el rasgo principal de su categorización como una criatura antisocial y antimoral. Dentro de la dicotomía que distinguíamos al principio de la comunicación, los kami se consideran divinidades sobrenaturales que se diferencian principalmente a los yokais a raíz de que estos últimos no reciben una adoración. Komatsu Kazuhiko recalcó a su vez que los yokai provistos de una fuerte asociación con aspectos negativos son conocidos como Oni. Es innegable que una de las asociaciones más aberrantes que pueden describirse para un ser de esta naturaleza misteriosa es su tendencia a alimentarse de seres humanos. Los Oni son representados generalmente en el discurso folclórico como ogros o demonios, no en el sentido que se tiene por la palabra en el contexto judeocristiano, por supuesto, que están dominados por sus emociones e intenciones maliciosas. De hecho, estas inclinaciones caníbales están reflejadas en la frase Oni Hitokushi, que se traduce como Oni de un bocado. El Ise Monogatari, por ejemplo, contiene una historia en la que se describe este acto frecuente de canibalismo referido a los Onis, por el que una doncella de abolengo es devorada de un solo bocado por un Oni. No obstante, las versiones originarias de los Oni hacían referencia a una entidad invisible, como se advierte por ejemplo en el antiguo Onmyodo, donde la palabra Oni se utilizaba específicamente para designar a un tipo de espíritus malvados invisibles a los que se responsabilizaba de causar enfermedades. Exégesis más modernas se inclinan por esta relación con enfermedades y epidemias sobre el origen del término, o interpretaciones tales como que la palabra Oni también se refería a la sombra individual y social. De hecho, el sinograma chino para Oni significa alma o espíritu invisible de la muerte, con una inherente consideración ancestral y malvada. Asimismo, de acuerdo con el Kwanyo Ryusho, el primer diccionario de la lengua japonesa, la palabra Oni aparece explicada como una corrupción de la lectura del carácter On, escondido. Por esta razón, la definición de Oni en este texto datado aproximadamente en el año 930 alude a un espíritu o alma de la muerte que tiende a esconderse detrás de las cosas sin querer aparecer. El Oni como entidad invisible que asume cualidades muy negativas con respecto a la sociedad puede hallarse en diferentes relatos del antiguo Japón, en los cuales se manifiesta parte de los atributos que representarán con más asiduidad a estas criaturas en el imaginario popular en futuras representaciones. Un caso representativo se encuentra en la historia titulada Sobre una mujer devorada por un Oni, presente en el Nihon Ryoiki, en el que se cuenta que durante el reinado del emperador Shomu, una joven fue devorada por una entidad que se coló en su habitación, dejando únicamente como vestigio de la masacre unas partes contadas de la víctima, como una de las falanges. Otra historia que sigue un patrón similar aparece en el Nihon Sandai Tsuroku. Se trata de una versión única sobre el modus operandi atribuido a un Oni. Según la entrada, datada en julio del año 886, unos guardias de palacio denunciaron que habían oído un terrible ruido idéntico al producido cuando se estrangula a una persona procedente de enfrente de la sala ceremonial. Por ese motivo se bautizó a esta esquiva criatura con el nombre de demonio estrangulador.
En un momento dado, la caracterización de los Tsushigumo se distanció irrefrenablemente de la imagen original que se tenía de ellos, deparando en la construcción folclórica de un yokai muy próximo en comportamiento a Ardeloni, que se encontraba perfectamente arraigado en la cultura popular japonesa. La noción de alteridad solo se conservó para aplicar a la nueva criatura una obra antisocial y, en consecuencia, malevolente para la humanidad. Por lo que el término Tsushigumo, con el que las tónicas Kiki se referían a las personas alejadas del radio que se consideraba, se utilizó para denominar a un ente sobrenatural con forma de araña. Y de igual forma que ocurrió con otros seres sobrenaturales catalogados como yokai, como son la Yamauba o el Uchiori, este último, en ocasiones confundido con el Tsushigumo, fueron datados en los relatos populares con el elemento más representativo de los Onis, es decir, su disposición a rellenar su dieta con víctimas humanas. En el Tsushigumo Zoshi se advierte al mismo tiempo una exaltación de las destrezas de los dos seres protagonistas, Minamoto no Reiko y Watanabe no Tsuna, que son puestas a prueba por la monstruosa araña. El relato narrado en la obra pictórica del siglo XIV sigue el mismo hilo conductor que las historias que ensalzan la derrota y muerte del terrible Oni Shutendoji. Ambos personajes son representados como los arquetipos de los seres conquistadores y destructores de criaturas sobrenaturales, que en este caso corresponde a la araña Tsushigumo. Grosso modo, los dos guerreros se internan en una mansión en ruinas donde se topan con una hermosa mujer que resulta ser algo más que su dueña, pues en realidad se trata de la forma adoptada por una gigantesca araña que se esforzará por acabar con sus vidas. Por supuesto, la historia finaliza con la muerte del susodicho monstruo. Por último, es preciso señalar que el Tsushigumo Zoshi fue el primer trabajo narrativo del que se tiene constancia que se representó a la araña como una criatura con atributos sobrenaturales que rebasaba la imagen despectiva formalizada en el constructo ideológico con el que se presentó a las primeras representaciones de la figura del Tsushigumo, y que cumplió un papel muy importante en la consolidación del motivo folclórico que vinculaba al susceptible término Tsushigumo con la imagen de la mujer asesina que podía cambiar de forma que emergió en la cultura popular japonesa tras la aparición de esta obra.